Mari pichiqueche, inche Patricio Coliboro Piñén, Huerquén, Tain los Mapu, Fondo Yaldamun Fen Piñey, Kimelfe, Tain Chilcatúe Yaldama Pumo. Al lado mío está el profesor Juan Solís de música y el monitor de música también, don Claudio Huáquez. Hoy día les vamos a presentar los instrumentos mapuche, los cuales se utilizan en la ceremonia, y vamos a mostrarles cuáles son sus sonidos. En primer lugar, y como ustedes deben saber, el pueblo mapuche se basa principalmente su música en el cultrún y en el ritmo que el cultrún nos entrega. El cultrún sigue el ritmo del corazón, por lo tanto los sonidos que este haga va a depender de la emoción o de la sensación que yo esté percibiendo en ese momento. Cuando uno está tranquilo, el cultrún suena calmado. Pero si uno está más acelerado, también el cultrún se acelera. Y eso va a depender de la intensidad con que se esté desarrollando la ceremonia. Le vamos a pedir al profe Juan que interprete el sonido del cultrún para ir presentando los demás instrumentos. Junto con el cultrún, las ñañas normalmente, o la machi, o la ñempín, o el ñempín, quien esté tocando el instrumento del cultrún, se acompaña de la cascahuilla, que suena al mismo ritmo. Y ese es el sonido que hace la cascahuilla. Pero algunas veces, quien toca el cultrún también porta la cascahuilla para que lleve el mismo ritmo. Entonces, cuando va a comenzar una ceremonia, siempre se elige una persona, que es el futacona o el cona mayor, quien hace el llamado a la ceremonia y lo hace a través del culcul. El culcul, como ustedes pueden ver, es un cuerno perforado por ambos lados. La perforación la tiene aquí, pero algunos lo tienen en el costado. Y este se utiliza para llamar. Y se llama en 4 ocasiones. Al cuarto llamado se supone que ya todos deben estar en la ceremonia. Aquí va. Ese es un llamado. Para poder sacar el sonido del culcul, uno tiene que endurecer la guatita, ¿ya? Y se pone bien firme, de pie, no puede ser sentado para poder tocarlo. Junto con el futacona que está haciendo el llamado, normalmente aparece otro cona que saca la tutuca. Esta es la tutuca. La tutuca es muy larga, muy larga, ya, y se afirma el cuerno, se afirma en el suelo, y también a la par con el futacona que está llamando a la ceremonia, se dispone a apoyar el llamado. Para sacar el sonido de la chuchuca hay que colocar los labios en la boquilla y hacer este sonido. Es como si estuviésemos jugando con los labios. Es un sonido que es como mudo, ¿ya? Con eso se llama la ceremonia donde los pifilcafe, la persona que va a tocar la pifilca, también siguiendo el sonido del corazón o del cultrún, va a comenzar a llevar el ritmo. Ayúdame, tío Claudio. Sigan nomás. Como pueden ver, la pifilca es un instrumento de madera que tiene un hoyito por donde uno con mucho cuidado tiene que hacer el sonido con los labios. Hay pifilcas que tienen 2 hoyitos y hay pifilcas que tienen 1. En
este caso vamos a tocar juntos. Y así se mantiene el sonido de las pifilcas. Pueden haber 2 o 4 pifilcafes que van haciendo ese sonido. Y ahí es cuando se suma el ñolqui. Este instrumento, a diferencia de la chuchuca, se llama ñolqui. ¿Por qué? Porque tiene curva. Viene envuelta, normalmente se hace de coligüe, pero nosotros utilizamos una manguera y al otro extremo utilizamos un cuerno. Y funciona de la misma forma que la chuchuca. Y se toca con el mismo ritmo. Muchas veces cuando se cansa el chuchucafe, da espacio para que la pifilca suene y para que suene fuerte el cultrún. Porque como pueden escuchar, la chuchuca es tan fuerte que de pronto enmascara todos los otros sonidos. Finalmente, tenemos este instrumento muy chiquitito que es el trompe. ¿Ya? Le vamos a pedir un poquito a los tíos que toquen suavecito para que se escuche el trompe, que es muy sutil. El trompe se coloca esta partecita, se toma así con este dedo, y esta partecita se coloca en los dientes, ¿ya? Así. Y se hace sonar con el siguiente dedo esta palanquita. ¿Ya? Aquí va. Y así, con mucha calma, esto normalmente se toca al oído de la machi o al oído del ñempín o quien esté dirigiendo la ceremonia para que entre en Puimi. Puimi es el trance que se le llama cuando las machis comienzan a subir, no sé, el rewe o empiezan a hablar en una lengua distinta o a hacer movimientos diferentes a los demás porque entró un pulón con todo su cuerpo, un puli, y entró en trance con la música que van generando los instrumentos. Así que con eso me despido, chicos, espero que les haya gustado. Esta presentación es para que ustedes puedan ir conociendo los distintos instrumentos y decidan cuál les gustaría aprender a tocar. Muchas gracias, tío Juan, muchas gracias, tío Claudio. ¡Chao, Cayal!